Para continuar manteniendo la independencia entre las capas de HTML, CSS y JavaScript, vamos a utilizar un concepto que ya vimos con los CSS, y es que podemos modificar el HTML a partir de selectores de CSS. Entonces vamos a reutilizar esta práctica aquí en JavaScript para poder hacer referencia a un elemento que yo pueda interactuar o quiera modificar. Aquí vemos los principales selectores que ya hemos usado, que son los identificadores, las clases, el selector de tipo, selector CSS, combinaciones pues de selectores. Esto es nuevo por colecciones de objetos y vamos a ir viendo algunos de ellos en este video, pero principalmente nos vamos a dedicar a la parte de teoría. Entonces, los identificadores. Entonces recuerden que es un ID, que la idea que ese ID es que sea único y podemos hacer referencia desde CSS. Y lo mismo va a pasar desde JavaScript. Vamos a hacer referencia a un único elemento del HTML. ¿Cómo se hace? En el HTML vamos a poner un ID y le damos un nombre, y en el JavaScript utilizamos document, que es una referencia incluso al documento que estamos escribiendo. Decimos get element by ID y definimos el nombre del ID. Entonces de esta forma obtenemos una referencia a ese elemento que está en el HTML. Las clases, recuerden que las clases nos permiten seleccionar múltiples elementos, incluso que son de diferentes tipos. Entonces una clase agrupa. Eso es muy importante en JavaScript, porque si yo quiero agrupar una serie de elementos que están en el HTML, simplemente le asigno la misma clase y eso lo que hace es que los integra en un grupo y luego me permite seleccionar ese grupo. Aquí tenemos en el JavaScript, utilizamos el nombre de la clase y utilizamos la referencia a get elements by class name. Miren que es muy intuitivo lo que va a pasar, simplemente la traducción de inglés a español, get elements by class name. Y miren que es elements plural, porque se espera que sea más de uno, incluso puede ser uno o varios. Aquí tenemos en el HTML que estos elementos pertenecen a la misma clase porque le estamos asignando tab menú a estos elementos. Entonces ya cuando los seleccionamos podríamos utilizar los ciclos que veíamos previamente para recorrerlos utilizando este código que vemos acá. Pero como les digo, les voy a dejar esta presentación en la descripción del video, pero estos ejercicios los vamos a ir probando en otros videos. Este es el selector de tipo que utiliza la etiqueta, el nombre de la etiqueta, para hacer referencia a los elementos. Entonces aquí vemos un ejemplo. Si queremos seleccionar todas las etiquetas de un mismo tipo que están en un documento, en este caso por ejemplo un div, que hay bastantes, entonces venimos y utilizamos document get elements by tag name. El tag name significa nombre de tag o de etiqueta, y le paso el nombre, que en este caso es un div. Y acá adicional le estoy utilizando una propiedad que es length, que me va a decir cuántos elementos seleccionó. Miren todos los que hay, por ejemplo, en una página de un periódico. Los selectores CSS también me permiten seleccionar, digamos, como consultas sobre los selectores. Miren que aquí tengo clases y combino clases. Entonces tengo enlaces, tengo tab menú y IDs, y también un tab por acá solo. Entonces yo puedo utilizar estos selectores que son los query. En realidad eso es como una especie de consulta que le hago al documento para que me devuelva lo que aplique al selector que le estoy pasando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo document query selector all, me va a seleccionar todo lo que sea un spam y que tenga la clase tab y que tenga la clase enlaces. Entonces aquí tengo una selección. Por acá tengo todos los sección 1, todo lo que tenga sección 1, numeral sección 1. Y por acá todo lo que sea spam y que tenga la clase tab menú. Entonces esto también es muy útil, lo vamos a necesitar en
varias ocasiones porque a veces, por ejemplo, no podemos manipular el HTML. Entonces desde JavaScript podríamos hacer referencia a los elementos simplemente utilizando lo que tenga en ese momento el HTML. Aquí vemos las respuestas, imprimimos esas consultas, vemos cada uno de los ejemplos acá y miren que dice node list, que los node lists son estructuras que me permiten hacer referencia a uno o varios elementos. También más adelante vamos a estar un poquito profundizando en este tema. Y bueno, y hay un montón de formas adicionales que no conocíamos, que son nuevas. Puedo utilizar, digamos, Document Anchor. Todos los enlaces de un sitio estarían ahí. Document Body, todo lo que está en el body. Document Element es otra forma. Document Embeds es como todas las formas de elementos externos que estoy incorporando en el documento. Por ejemplo, con Lightframes. Document Forms, los formularios. El head, encabezado, las imágenes. Esto es muy interesante. Por ejemplo, si yo quiero descargar imágenes o obtener los enlaces de las imágenes. Están los links también, los scripts, title, etc. Aquí vemos cómo podríamos hacer referencia a los links de un sitio, cómo podemos extraer todos los links. Este es el ejemplo. Luego vamos a ver qué significa toda esta combinación de código acá, pero pues lo dejo por el momento de referencia. Aquí está el código JavaScript nuevamente y aquí obtenemos la respuesta de todos los enlaces de otro periódico que también pues puede tener muchos enlaces. Entonces eso es todo. Por el momento quería que notaran la importancia de los selectores y que obviamente vamos a poder reutilizar lo que ya conocíamos de selectores CSS y si no lo recuerda pues puede ir al video que está ahí en el canal sobre CSS.